ciclo cardíaco en promedio, ¿verdad? A 75 latidos por minuto. Dijimos que dura más o menos 800 milisegundos, que tiene dos grandes fases que se subdividen en otras 5, ¿sale? Muy bien, hoy vamos a explicar la gráfica que les iba a comentar ayer, la de volumen-presión, pero se los voy a explicar de una forma diferente, ¿sale? Para que mañana que ya estemos en el salón y veamos la gráfica puedan entenderla, ¿sale? Hoy vamos a explicar cada una de las fases, en qué consiste, cuáles son los volúmenes que se manejan en el ciclo cardíaco y las presiones, ¿sale? Entonces, decíamos ayer que hay 5 grandes fases en el ciclo cardíaco. La fase de relajación isovolumétrica, después teníamos a la fase de contracción auricular atrial, después teníamos a la fase de, antes de la de contracción teníamos la de llenado, luego la de contracción, después la contracción isovolumétrica y al final la de eyección, ¿sale? Se las voy a poner en ese orden y en ese orden las vamos a ir explicando, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a poner este lado las fases. Acá les voy a ir haciendo unos dibujos en qué consisten y cuáles son los volúmenes que se manejan, ¿sale? Entonces vamos a iniciar desde la fase de llenado. Va a ser mucho más fácil si lo explicamos desde ahí, ¿ok? Entonces la primera fase que vamos a ver es la de llenado ventricular. Después de la fase de llenado ventricular, vamos a ver la fase de la contracción atrial. Después vamos a ver la fase de contracción isovolumétrica. La fase de eyección. Y por último, la fase de relajación isovolumétrica. ¿Está al revés? Ah, no, está al revés del teclado. Y está al revés, ¿cómo se escribió al revés? Ayer ya les dije en qué consiste cada fase, ¿verdad? Ya dijimos cómo variaba la presión, cómo variaba el volumen y todo eso, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, fíjense, vamos a comenzar con la primera fase, la fase de llenado ventricular. Para eso vamos a hacer acá un dibujo del corazón con sus cavidades, ¿ok? Bueno, ahí tenemos las 4 cavidades del corazón que van a estar separadas por las válvulas, en este caso las atrioventriculares, la tricúspide y la mitral, ¿saben? Vamos a empezar con la fase de llenado ventricular. El ventrículo se va a empezar a llenar después de que se contrajo y expulsó la sangre, ¿sale? Entonces, en este punto, el último evento que sucedió antes de empezar con ese dibujo es que los ventrículos se contrajeron y expulsaron la sangre hacia las arterias, ¿sale? Ahora bien, una vez que ya expulsaron la sangre hacia las arterias, tienen que volverse a llenar para volver a expulsar más sangre hacia los vasos, ¿ok? Ayer comentábamos que normalmente las fases del ciclo cardíaco son alternantes entre las cavidades. Habíamos dicho que cuando los ventrículos se relajan, los atrios se contraen, ¿sale? Y que cuando los ventrículos se contraen, los atrios se relajan y se llenan con sangre, ¿sale? Entonces, en este punto, cuando los ventrículos se han vaciado parcialmente, porque no se vacían en su totalidad, los atrios, ¿qué estuvieron haciendo mientras los ventrículos se contraían? Se estaban llenando. Se estuvieron llenando. Entonces, cuando empezamos el llenado ventricular, los atrios ya se encuentran llenos. Entonces ahí tenemos nuestros dos atrios que se encuentran llenos con sangre, ¿vale? Como acaba de terminar la contracción del ventrículo, terminó la sístole ventricular, ¿vale? A ese periodo, cuando termina la sístole, le llamamos telesístole, ¿sale? La parte final de ese proceso. Entonces, en la parte final de ese proceso,
los ventrículos no quedan totalmente vacíos, ¿sí? Van a tener una pequeña cantidad de sangre. Vamos a ejemplificarlo aquí. ¿Vale? Entonces, fíjense cómo se encuentran las cavidades al final de la sístole. El ventrículo vació casi todo su contenido, pero se quedó con un volumen pequeño de sangre. Los ventrículos nunca se vacían por completo, ¿sale? Y mientras los ventrículos se contrajeron para expulsar la sangre, los atrios se estuvieron llenando, ¿sale? Ahora bien, a este volumen que le queda a los ventrículos después de la sístole se le llama volumen telesistólico, ¿sale? Vamos a ponerlo acá. Lo que tenemos aquí en los ventrículos es el volumen telesistólico. Y ese volumen telesistólico normalmente tiene un valor de 50 a 60 mililitros. ¿Sale? Ahora bien, durante la fase de llenado, el llenado de los ventrículos se va a dar a lo largo de dos periodos importantes. ¿Sale? El primer periodo se llama llenado ventricular pasivo. Vamos a ponerlo acá. Y el segundo se va a llamar llenado activo. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo se da ese llenado. ¿Vale? Ahora, el llenado pasivo, ¿por qué se llamará pasivo? Fíjense bien. Se llama así porque en ese periodo los ventrículos se llenan solamente por la diferencia de presión que existe entre los ventrículos y los atrios. ¿Vale? ¿Se acuerdan que ya le habíamos puesto una relación de la fuerza con la presión? ¿Sí? Entonces vamos a recordarla acá. Cuando el ventrículo o cualquier otra cavidad se contrae, con la contracción, ¿qué pasa con la fuerza que se genera? ¿Vale? Si tenemos mayor contracción, tenemos mayor fuerza. Y si hay mayor fuerza, ¿cómo estará la presión? Mayor presión. ¿Sale? Por el contrario, si nos estamos relajando a nivel muscular, ¿sí? La relajación, ¿qué va a traer como consecuencia con la fuerza? Disminuye. Menor fuerza. ¿Y la presión cómo va a estar? Menor. Va a estar baja. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo esto? Fíjense bien. Cuando los ventrículos se contrajeron y se vaciaron, generaron presión para sacar la sangre, ¿sale? Pero ahora que están vacíos, ¿cómo creen que sea su presión si tienen menos sangre? ¿Va a ser alta o va a ser baja? Baja. Va a ser baja porque la presión que tenemos allá no solo depende de la fuerza, también depende del volumen que tiene una cavidad, ¿sale? De la cantidad de sangre. Vamos a ponerlo acá. Si yo tengo una mayor cantidad de sangre, también voy a tener una mayor presión en la cavidad, ¿sale? Pero si tengo una menor cantidad de sangre, entonces también voy a tener una menor presión, ¿ok? Entonces hay dos determinantes de esa presión: la fuerza de contracción y también el volumen de sangre que existe, ¿sale? Les puso esto porque estarán de acuerdo que aquí no se está contrayendo ninguna cavidad. El ventrículo se acaba de contraer y los atrios no se están contrayendo. Entonces no podemos depender de la presión con base en la fuerza, ¿sale? ¿Qué es lo que determina las presiones de las cavidades cuando no se están contrayendo? La cantidad de sangre que posee cada cavidad, ¿sale? Entonces, hablando de esto, ¿cuál de las dos cavidades tendrá más presión? ¿Los atrios o los ventrículos? Los atrios. Exactamente, los atrios van a tener más presión en su cavidad porque están más llenos. Los ventrículos van a tener menos presión porque están más vacíos, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien con ese principio? ¿Sí? Ok. Ahora, fíjense que aquí tenemos a la válvula mitral. La válvula mitral normalmente está cerrada al final de la sístole, ¿vale? Pero para que se llenen los ventrículos, ¿qué tiene que pasar con esa válvula? Abrirse. Se tiene que abrir porque si no la sangre no va a pasar a los ventrículos, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que abre esas válvulas? Fíjense bien.
¿Alguna vez vieron en las películas del viejo este cuando entraban a una cantina? ¿Sí? Que había unas puertas como que cuando las empujaban, se abrían hacia el sentido donde las empujaban, ¿no? Entonces imagínense que aquí está la puerta. Si yo quiero entrar, aplico presión a esa puerta y entonces me meto y la puerta se abre. Y cuando quiero salir, ¿hacia dónde se mueve la puerta? Hacia el otro lado. Obedecen la fuerza que la empuja, ¿sale? Entonces, si aquí tenemos una mayor presión en los atrios y una menor presión en los ventrículos, ¿hacia dónde se abrirían las válvulas? Hacia los ventrículos. Y en cuanto se abren las válvulas hacia los ventrículos, ¿qué le empieza a pasar a los ventrículos? Se empiezan a llenar. Pero el llenado es pasivo, ¿por qué? Porque no tuvimos que hacer ninguna fuerza para abrir la válvula. La válvula se abrió por diferencia de presiones solamente, ¿sale? Por eso se dice que la primera parte del llenado ventricular es pasivo, porque depende solamente de la diferencia de presiones que existen entre las cavidades, ¿vale? Vamos a poner acá un segundo dibujo que ejemplifica el llenado pasivo. Entonces tenemos igual aquí a nuestros dos atrios y los dos ventrículos separados entre sí por sus tabiques, pero ahora fíjense lo que pasa. Ahora las válvulas van a estar abiertas. Y como las válvulas están abiertas, la sangre entonces que teníamos acá va a empezar a dirigirse hacia el ventrículo para poder llenar, ¿sale? Entonces vamos a poner acá un mayor volumen de sangre que representa el llenado ventricular pasivo, ¿sale? Y conforme se van llenando los ventrículos, ¿qué le va pasando a los atrios? Los atrios se van vaciando, ¿sale? Ahora bien, el llenado pasivo se va a subdividir a su vez en dos etapas, ¿sale? Vamos a tener un llenado pasivo rápido y otro lento. Y un llenado pasivo lento, ¿sale? Ahora, ¿por qué al principio el llenado pasivo es muy rápido? Porque ¿cómo era la diferencia de presiones entre nuestras cavidades? Es muy grande porque el atrio tiene muchísima más presión que los ventrículos. Entonces hay una gran fuerza de gradiente que moviliza la sangre hacia el ventrículo inicialmente, ¿sale? Por ejemplo, es como en el metro, cuando va a empezar a salir la gente, mucha gente, ¿cómo es la presión? Es muy fuerte, ¿no? Y entonces la gente empieza a salir como desquiciada de rápido, ¿no? Sí, pero somos. cuando ya hay menos gente en el metro, ¿cómo salen las personas? Más tranquilas, con más lentitud, porque ya no hay tanta presión, ¿sale? Aquí va a pasar lo mismo. Al inicio, el llenado es muy rápido porque tenemos una gran diferencia de presión entre las cavidades, ¿sale? Pero fíjense lo que va a pasar conforme se va llenando el ventrículo. Al irse llenando el ventrículo, ahora ¿quién va a tener más presión? El ventrículo. El ventrículo. ¿Y cómo va a ser la presión del atrio conforme se va llenando el ventrículo? Va a ser menor, porque ahora fíjense que acá el atrio va a tener menos sangre y el ventrículo tiene más. Ya habíamos dicho que quien tiene más sangre tiene más presión y quien tiene menos sangre, menos presión, ¿vale? Entonces, conforme se va llenando el ventrículo va adoptando una mayor presión y los atrios una menor presión, ¿vale? Entonces, eso es lo que produce el enlentecimiento del llenado, porque al principio el llenado se dio rápido por una gran diferencia de presiones, pero como esas presiones se van haciendo cada vez más parecidas, el llenado se va haciendo más lento, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Muy bien, ahora vamos con la fase de llenado activo. Fíjense lo que ocurre en este periodo. Vamos a poner igual aquí nuestras cavidades. Y observen ahora lo que pasa con las dos cavidades, ¿vale? Las válvulas siguen abiertas, pero vean que el ventrículo ahora va a estar ya casi lleno. Y los atrios van a estar casi vacíos, ¿vale? ¿Se dan cuenta cómo tenemos esa progresión de flujo? Al inicio los atrios estaban muy llenos y los ventrículos casi vacíos. En la primera fase, que es el llenado pasivo, tanto rápido como lento, los ventrículos casi se llenaron por completo, ¿sale? Pero todavía falta una poquita cantidad de sangre que tienen los atrios. Sin embargo, fíjense lo que ha sucedido hasta este punto. La presión que tenemos en los ventrículos ahora iguala a la presión que tenemos en los atrios, es decir, que ahora tienen las mismas presiones, ¿sale? ¿Se moverá la sangre todavía de los atrios a los ventrículos si tienen las mismas presiones? Ya no, porque tienen la misma fuerza, por decirlo de algún modo, ¿sale?
¿Qué tendría que hacer el atrio para terminar de vaciarse en el ventrículo si ahora las presiones son iguales? ¿Cómo podría aumentar su presión el atrio para vencer la presión del ventrículo y terminar de llenarlo? Contraerse. Exactamente. Si se contrae el atrio, va a tener más fuerza y al tener más fuerza genera más presión. Entonces, en el llenado activo del ventrículo, ¿quién creen que se contrae? Los atrios. ¿Vale? Los atrios se van a contraer porque al contraerse los atrios, ahora los atrios van a incrementar un poco más su presión con respecto a la presión del ventrículo. ¿Vale? Y entonces eso va a favorecer que el ventrículo termine de llenarse por completo. ¿Sale? Es como cuando, por ejemplo, han preparado alguna vez una maleta para viajar, ¿no? ¿Qué le hacen a la pobre maleta cuando ya está casi llena? Ahí están encimándose, ¿no? Para tratar de meter hasta el último objeto y ocupar todo el espacio disponible de la maleta. Imaginen que la maleta ya casi llena es el ventrículo, ¿no? ¿Qué tienen que hacer para terminar de llenarla? Ustedes son el atrio y le aplican más presión para que se llene por completo, ¿no? Entonces, la última fase del llenado ventricular depende de la contracción del atrio, ¿sale? Normalmente la contracción atrial contribuye con un 15 al 20% del volumen final que tiene el ventrículo cuando está totalmente lleno, ¿sale? Mientras que el llenado pasivo contribuye con aproximadamente el 80% del volumen total que tiene el ventrículo cuando se llena por completo, ¿sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Muy bien, ahora fíjense. ¿Cómo se llamaba la fase en la que una cavidad se relaja? La diástole, exactamente. Aquí, al final de qué fase hemos llegado en el ventrículo cuando el ventrículo ya está totalmente lleno? Al final de la diástole, ¿sale? Al final de la sístole es cuando terminó de contraerse y el final de la diástole es cuando termina de llenarse porque está totalmente relajado, ¿sale? Entonces, aquí cuando alcanzamos el llenado máximo del ventrículo, ¿sale? Ahí tenemos el fin de la diástole. ¿Vale? Ahí tenemos el fin de la diástole y acá cuando empezamos con los dibujos, ¿qué habíamos tenido? ¿El fin de qué? La sístole. El fin de la sístole. ¿Vale? Y hablábamos del volumen telesistólico, ¿se acuerdan? Que era el volumen con el que el ventrículo empezaba al final de la sístole. ¿Cómo le llamaríamos el volumen de sangre que tiene el ventrículo al final de la diástole? Telediastólico. Volumen telediastólico, exactamente. Entonces tenemos dos volúmenes importantes. El volumen telesistólico, que es con el que empezaron los ventrículos al momento de que se llenaron, y el volumen telediastólico que se da al fin de la sístole. ¿Sale? El volumen telediastólico normalmente oscila entre los 120 y los 130 mililitros. ¿Sale? Ahora bien, de las fases que tenemos acá, ¿cuáles hemos estudiado? Ya vimos el llenado ventricular, que es el llenado pasivo y activo, y dentro del llenado activo, ¿a quién encontramos? La contracción atrial. A la contracción atrial. ¿Vale? ¿Se acuerdan que ayer en la diapositiva les había dicho que estas tres formaban parte de qué fase? De la diástole. Y las otras dos formaban parte de la sístole. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, vamos con congruencia, porque como ya terminamos de ver la contracción atrial que termina de llenar el ventrículo, ya acabamos con la diástole en ese punto, ¿sale? Esta fase que pertenece a la diástole se las voy a mostrar al final, ¿sale? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿No? Muy bien, entonces vean que al final de la sístole tenemos el volumen telesistólico, al final de la diástole el volumen telediastólico, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer los ventrículos una vez que están llenos? Tienen que vaciarse, ¿sale? Pero adivinen qué va a pasar antes de que se empiecen a vaciar. Se empiezan a contraer. ¿Qué creen que le pase a las válvulas mitral y tricúspide cuando ahora los ventrículos están totalmente llenos y tienen una mayor presión que los atrios? Se cierran. Se cierran porque ahora, ¿cómo reciben la fuerza? De manera contraria,
¿Sale? Entonces vamos a poner este último dibujo. Ay, estoy bien nerviosísima este. En ese último dibujo vamos a ver que ahora las válvulas van a estar cerradas nuevamente, ¿sale? Entonces, cuando mi ventrículo ya está totalmente lleno, vean, ahí ya está rebosando de que ya se llenó completamente. El hecho de que el ventrículo esté totalmente lleno es lo que produce el cierre de la válvula, porque como ahora está muy lleno de sangre, tiene más presión que el atrio, que ya no tiene tanta sangre, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí un aumento muy grande de la presión en el ventrículo en comparación con la presión pequeña que tenemos en el atrio, ¿sale? Y ahí tenemos el cierre de la válvula mitral en un lado y el cierre de la válvula tricúspide del otro lado, ¿sale? El cierre de esas válvulas es lo que marca precisamente El primer ruido el cardíaco. final de la diástole, ¿sale? Cuando las válvulas se cierran debido a que ahora el ventrículo está totalmente lleno, ahí se produce el final de la diástole. Y a eso le vamos a llamar el primer ruido cardíaco o también llamado S1. ¿Sale? Entonces, cuando escuchamos el corazón, me imagino que en algún momento han escuchado cómo se percibe el sonido, ¿no? Es como si tuviéramos un loop, dup, loop, dup, loop, dup. Hay dos ruidos principales, el loop y el dup, ¿sale? El loop lo vamos a escuchar cuando las válvulas atrioventriculares se cierran al final de la diástole. Entonces, cuando ustedes ausculten a un paciente y escuchen el primer ruido, ¿qué fase del ciclo cardíaco ya terminó? La diástole. La diástole, ¿sale? ¿Y cuál está a punto de comenzar? La sístole. ¿Sale? ¿Así vamos bien con todo esto? ¿Sí? Sale. Bueno, entonces, ya que tenemos aquí ese cierre de las válvulas debido a que el ventrículo tiene más presión que el atrio, va a empezar ahora la sístole. Y la sístole comienza con la fase de contracción isovolumétrica, ¿sale? Entonces vamos a ponerle aquí un asterisco de que ahí empieza la sístole. Las sístoles se las voy a dibujar aquí abajo para que tengan todo el ciclo completo, ¿ok? Ahora, durante la sístole, ¿qué es lo que se van a contraer? Vamos a tener ahora la sístole ventricular, ¿sale? En la sístole ventricular, el músculo de los ventrículos se empieza a contraer, ¿sale? Pero se va a empezar a contraer contra las válvulas cerradas, ¿sale? En este momento están tanto cerradas las válvulas atrioventriculares como también la válvula aórtica y la válvula pulmonar, porque la sangre todavía no sale del ventrículo, ¿sale? Ahora imagínense cómo sería esa contracción contra las dos válvulas cerradas. Si el ventrículo se empieza a contraer y la sangre no tiene para dónde salir, ¿cambiará el volumen del ventrículo cuando se empieza a contraer? No, porque imagínense, va a estar contrayendo, pero la sangre no sale ni para la aorta, pero tampoco se puede regresar hacia el ventrículo porque ya está cerrada la válvula, ¿no? Entonces tenemos una contracción en un espacio completamente cerrado, imposibilitado para que la sangre salga. Es por eso que cuando el ventrículo se empieza a contraer, el volumen se mantiene, ¿sí? Este volumen que tenemos acá se va a mantener. Lo único que va a incrementar es la fuerza de contracción del músculo ventricular, ¿sale? Entonces, vamos a tener ahora que el ventrículo se empieza a contraer y al contraerse, aunque no cambie el volumen, ¿qué va a generar? Más fuerza. Y si genera más fuerza, ¿qué va a generar en el interior del ventrículo? Más presión, ¿sale? Entonces, durante la contracción isovolumétrica no cambia el volumen, pero ¿qué es lo que sí cambia? La La presión dentro del ventrículo, ¿sale? Entonces aquí los ventrículos se van a empezar a contraer y al contraerse la presión a nivel intraventricular se va a elevar muchísimo más, ¿sale? Ahora bien, ¿hasta cuánto se tiene que elevar la presión en los ventrículos para poder salir la sangre de estos y dirigirse hacia las arterias? Aquí vamos a manejar dos presiones importantes, que son las presiones diastólicas de la arteria aorta y la presión diastólica del tronco pulmonar, ¿sale? Porque de acá les voy a poner las arterias abajo. Sé que no es anatómicamente correcto, pero es para que puedan ver a qué me refiero, ¿sale? Acá vamos a tener a la arteria aorta y acá voy a tener al tronco pulmonar. En reposo, fíjense bien, la arteria aorta tiene una presión
de 80 milímetros de mercurio, ¿sale? Y esa presión de reposo de la aorta coincide con el final de la diástole en los ventrículos, por eso le llamamos presión diastólica, ¿sale? Entonces, la presión diastólica de la aorta es de 80 milímetros de mercurio. Y la presión diastólica del tronco pulmonar es de aproximadamente 20 milímetros de mercurio. Vean que es mucho más bajita, ¿sale? Ahora bien, ¿cuál será la presión a la que tiene que llegar el ventrículo para poder abrir la válvula aórtica y que la sangre pase a la aorta? Mayor a 80. Por arriba de 80, ¿no? Exactamente. En cuanto se superan los 80 milímetros de mercurio, ¿qué se va a abrir? Se va a abrir la válvula aórtica, ¿sale? Y en cuanto se abre la válvula aórtica, ¿qué va a empezar a salir del ventrículo? La sangre, ¿sale? ¿Y qué vamos a tener ahí? La fase de eyección, ¿sale? Entonces, noten que para poder eyectar la sangre de los ventrículos, estos durante la fase de contracción isovolumétrica se contraen para elevar la presión dentro del ventrículo y ganarle a la presión de la arteria aorta para abrir la válvula en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, el ventrículo derecho tiene que contraerse aunque no cambie su volumen para elevar su presión y vencer la presión del tronco pulmonar y abrir la válvula pulmonar para que la sangre pase hacia ese vaso. ¿Sale? ¿Así vamos bien? Muy bien. Entonces, en la contracción isovolumétrica aumentamos la presión y cuando la presión es la suficiente para abrir las válvulas, entramos en la fase de eyección. ¿Sale? En la fase de eyección, la presión con la que la sangre va a pasar a la arteria aorta es muy alta. Y entonces, fíjense lo que va a pasar con la arteria. Les voy a hacer acá el dibujo, ¿sale? Vamos a poner al ventrículo nada más y a la arteria aorta para que entiendan este fenómeno. Entonces, tenemos aquí al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo va a estar conectado con la arteria aorta, ¿sale? Cuando la sangre sale del ventrículo hacia la arteria aorta, sale con una gran presión, porque acumuló mucha presión mientras la válvula estuvo cerrada, ¿sale? La arteria aorta es una arteria elástica, quiere decir que cuando recibe una gran presión es como una liga, se estira, ¿sale? ¿Qué creen que le pase a la arteria cuando recibe de golpe una gran cantidad de sangre? ¿Se quedará con esta misma forma? No, lo que va a hacer la arteria aorta es dilatarse de este modo, ¿sale? Y al dilatarse amortigua la gran presión con la que la sangre sale, ¿sale? Pero mientras la sangre siga fluyendo a través de la arteria, la presión dentro de la arteria se sigue elevando. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando una estructura tiene más sangre, tiene más presión. Entonces, como toda la sangre que estaba en el ventrículo pasa a la arteria sigue elevando su presión. ¿Hasta cuándo va a elevar su presión? Hasta que acaba la sístole, ¿sale? ¿Cuál creen que sea el grado máximo de presión que alcanza normalmente la aorta al final de la sístole? 120. 120 milímetros de mercurio, que es lo que usualmente se conoce como la presión sistólica, ¿sale? Entonces, ¿por qué se siguió elevando la presión de la aorta? Pues porque siguió entrando sangre a este vaso durante toda la sístole, ¿sale? Y al final de la sístole, la arteria aorta acaba con una presión de 120 milímetros de mercurio, ¿sale? Ahora viene otra pregunta importante. ¿Qué presión alcanzó el ventrículo para abrir la válvula aórtica? Mayor a 80. Pero conforme se va vaciando, ¿cómo será la presión del ventrículo? Ahora va a ser menor a 80, ¿no? ¿Y quién tiene ahora más presión? ¿La arteria aorta o el ventrículo izquierdo? La aorta. ¿Y qué creen que haga esa diferencia de presión con la válvula aórtica? Cerrar. La va a cerrar, ¿sale? Entonces, en cuanto la sangre sale del ventrículo y llena la aorta, ahora la arteria aorta tiene una gran presión. Y esa gran presión es mayor que la presión que tiene el ventrículo. Y entonces, la válvula que se había abierto, ¿ahora qué va a hacer? Se va a cerrar por completo, ¿sale? Y cuando se cierra la válvula aórtica, vamos a ponerle aquí cierre de la válvula aórtica. Les hablo solo del ventrículo izquierdo para resumirlo, ¿sale? Pero esto pasa también del lado derecho, ¿sale? Cuando se cierra la válvula aórtica, eso marca el fin de la sístole, así como el cierre de la válvula mitral y tricúspide marcaba el fin de la diástole, ¿sale?
Entonces, el cierre de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar marca el fin de la sístole y ahí tenemos el segundo ruido cardíaco. ¿Vale? Entonces, resumiendo hasta este punto todo lo que hemos visto para que lo integren, ¿sí? Antes de que les explique otro concepto importante, vamos a repasar todas las fases y me dicen si tienen dudas. ¿Sale? Entonces, fíjense, terminó una sístole. Cuando terminó una sístole, ¿qué tiene que hacer el ventrículo ahora? Entrar en diástole. ¿Sale? Al iniciar con la diástole, ¿qué volumen tienen los ventrículos? Tienen el volumen telesistólico, que es con el que acabaron la sístole. ¿De cuánto es? De 50 a 60 mililitros. ¿Sale? ¿Cuál es la primera fase que vamos a ver aquí de la diástole? El llenado ventricular. ¿Sale? El llenado ventricular, dijimos, puede ser de dos tipos, pasivo y activo, y el pasivo puede ser rápido y lento. ¿Sale? Cuando termina la sístole, como el ventrículo tiene poco volumen, ahora mientras se estuvieron contrayendo los ventrículos, los atrios se llenaron. Y como se llenaron los atrios, ahora tienen mayor presión en los ventrículos y entonces esa diferencia de presión que va a producir la apertura de quién? Las La válvulas. válvula mitral o tricúspide. ¿Sale? Y entonces al inicio, ¿cómo va a empezarse a llenar el ventrículo? ¿Rápido o lento? Rápido. Rápido, porque hay una gran diferencia de presiones. Conforme se va llenando el ventrículo, ¿qué le va pasando la diferencia de presiones entre el ventrículo y el atrio? Va disminuyendo y eso es lo que hace que el flujo sea más lento. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando la presión del ventrículo se iguala con la del atrio? ¿Quién tiene que entrar ahí para terminar de llenar el ventrículo? La contracción atrial. La contracción atrial, ¿sale? Que se contrae el atrio y ahora tenemos el llenado activo y el ventrículo termina de llenarse por completo y ahora como tiene más sangre que el atrio, ¿cómo va a ser su presión? Mayor. Mayor. ¿Y qué se va a cerrar? La válvula mitral y tenemos el fin de la diástole y la aparición del primer ruido cardíaco. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Ahora, ya que se cerraron las válvulas, con la contracción subvolumétrica el ventrículo se empieza a contraer contra las válvulas cerradas. ¿Qué se modifica en la contracción subvolumétrica si no se modifica el volumen? La presión. La presión. ¿Hasta cuánto aumenta la presión antes de que se abran las válvulas aórticas, la válvula aórtica y pulmonar? Mayor de 80. 80 en la aorta y ¿cuánto en la pulmonar? Mayor de 20. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando se abren esas válvulas? ¿En qué fase entramos? De eyección. La de eyección. En la fase de eyección. Y aquí, para complementarlo, la fase de eyección también puede ser rápida al inicio y lenta después. ¿Sale? Porque ¿qué va a pasar conforme la sangre va dejando el ventrículo y se mete en la arteria aorta? ¿Cómo van a ser sus presiones? La de la al aorta, inicio, ¿cómo sería? más baja. Más alta, al inicio más baja, pero después más alta, ¿no? Y después, ¿cómo sería la presión del ventrículo? Primero más alta y luego más baja, ¿sale? Entonces, por eso al inicio la salida de la sangre es con mucha velocidad hacia la aorta, pero después se va haciendo más lento, ¿sale? Una vez que ya se vació casi por completo el ventrículo y que la aorta se llenó con más sangre, ¿cuál va a tener más presión? La aorta. La aorta. ¿Y qué le va a pasar a la válvula? Se cierra y al cerrarse se produce el segundo ruido. ¿Y qué fase termina ahí? La sístole. Muy bien, ya tenemos gran parte del ciclo, ¿sale? ¿Alguna duda que tengan hasta acá? ¿No? Muy bien. Ahora viene un punto importante. Ya se cerró la válvula aórtica, ¿ok? Si se acuerdan, la arteria aorta estaba dilatada, ¿sí? Cuando se cierra la válvula aórtica, ¿qué creen que le pase a esa dilatación de la arteria? ¿Se quedará así dilatada cuando ya se cerró la válvula? No. No, tiene que. ¿Se acuerdan qué le pasa a las ligas cuando la estiran y dejan de estirarla? Vuelven a su estado normal. Entonces, cuando la válvula aórtica se cierra y ya no pasa más sangre a la aorta, ¿qué le va a pasar a esa dilatación? Regresa, ¿sale? ¿Para qué creen que sirva el regreso de esa dilatación? Para llenar los vasos que irrigan al corazón superficialmente. Exactamente, un punto es porque el corazón se tiene que perfundir en la diástole, ¿sale? Aquí que acaba de terminar, la sístole. ¿Y qué está a punto de comenzar? Una nueva diástole. Ahora, acuérdense que cuando tenemos a la arteria aorta en su origen tiene dos orificios, que son los orificios de los senos coronarios, ¿sale? Cuando la válvula aórtica se abre durante la sístole, la misma válvula tapa esos orificios, ¿sale? Pero cuando la válvula aórtica se cierra al final de la sístole y al inicio de la diástole, ¿qué va a permitir? Que los orificios estén permeables. ¿Y cómo estaba la aorta en ese momento? Dilatada.
Entonces, al regresar la aorta, la sangre también va a entrar a esos orificios y entra a las arterias coronarias perfundiendo al corazón. ¿Sale? Esa es una de las funciones por la cual la aorta se dilata para acumular sangre. ¿Sale? Para que después, durante la diástole, al retraerse la aorta, la sangre entre a las arterias coronarias. ¿Sale? Entonces, si en algún momento les preguntan ¿en qué fase del ciclo cardíaco se perfunde el corazón? En la diástole. ¿Sale? El otro punto importante es el siguiente, fíjense bien. Cuando el corazón se contrae a nivel ventricular y la sangre sale hacia las arterias, estarán de acuerdo que en ese momento la sangre fluye en las arterias en todo el cuerpo. ¿Sale? Pero ¿qué creen que pase cuando los ventrículos del corazón ya no se están contrayendo? ¿La sangre se va a estancar en los vasos? Regresa. ¿O va a seguir fluyendo la sangre dentro de los vasos? ¿Qué dice? ¿Cómo ven? Sí, fíjense. Entendí. Imagínense que acá está la arteria aorta, ¿sale? Y yo tengo aquí al ventrículo. Cuando el ventrículo se contrae, la sangre se mueve hacia la arteria aorta. Pero esa sangre dentro de la aorta va a seguir avanzando hacia todas las arterias del cuerpo, ¿no? Hacia después las subclavias, las carótidas, etc. ¿Sale? Pero ¿están de acuerdo que la sangre se está moviendo de la aorta hacia las demás arterias del cuerpo porque los ventrículos se están contrayendo y le están imprimiendo presión? ¿Sale? Pero ¿qué va a pasar entonces con el flujo de la sangre en todas las arterias del cuerpo cuando los ventrículos se relajan y empieza la diástole? La sangre se quedará estancada en todas las arterias del cuerpo hasta que otra vez los ventrículos se contraen. Pues no será por la misma presión que lleva la aorta que la sangre sigue corriendo. ¿O cómo? Ok, la sangre sigue moviéndose, independientemente de que el corazón ya no se esté contrayendo en los ventrículos, la sangre sigue circulando. ¿Pero por qué sigue circulando? Fíjense bien, la retracción de la arteria es lo que funciona ahora como una segunda bomba, ¿sale? Cuando la arteria aorta se retrae, eso es lo que obliga a la sangre a seguirse moviendo en su interior mientras el ventrículo se vuelve a llenar, ¿sale? Por eso es importante esa dilatación de la arteria, ¿sale? No solo para perfundir el corazón, sino que cuando el corazón se contrae, la arteria hace esto, acumula sangre, ¿sale? Y cuando el ventrículo deja de contraerse, la fuerza elástica de la aorta hace que regrese a su normalidad y la sangre que había acumulado ahora avance hacia los demás vasos, ¿sale? Y eso mantiene a la sangre circulando en todo el cuerpo mientras los ventrículos se vuelven a llenar, ¿sale? Entonces véanlo como una segunda bomba, ¿sale? Por eso se le llama a ese efecto de la arteria aorta de retraerse y funcionar como una segunda bomba, se le llama efecto Wien-Kiesel. Porque las bombas Wien-Kiesel son bombas que ocupan los bomberos, ¿sale? Entonces ese efecto Wien-Kiesel se le llama así porque es como si dijéramos que la arteria aorta, mientras el ventrículo se relaja y se vuelve a llenar, funciona como una segunda bomba que mantiene en movimiento la sangre mientras el ventrículo no se está contrayendo, ¿sale? ¿Sí queda claro ese concepto? ¿Sí? Ok. Sé que es un poco complejo de entender, pero si ya lo entendieron está bien. Si alguien tiene dudas, díganme y lo volvemos a explicar, ¿sale? Entonces, ¿sí queda claro? ¿Sí? ¿Sale? Bueno, entonces eso es lo que pasa al final de la sístole, ¿sale? Ahora, ya que terminó la sístole, ¿a qué tenemos que llegar? A una nueva diástole, ¿sale? Para llegar a una nueva diástole, ¿qué tiene que hacer el músculo del ventrículo? ¿Debe seguir contraído? Relajarse. No, debe empezar a relajarse, ¿sale? Ahí vamos a entrar en la fase de relajación isovolumétrica, ¿sale? Ahora el ventrículo que se contrajo en la sístole se va a empezar a relajar. Pero en ese momento, cuando termina la sístole, ¿cómo están las válvulas aórtica y pulmonar? ¿Abiertas o cerradas? Cerrado. Cerradas, ¿no? Se cerraron. ¿Y cómo están la válvula mitral y tricúspide? ¿Abiertas o cerradas? Cerrado. Siguen cerradas. Entonces, ¿cómo se relaja el ventrículo? Se relaja otra vez con las válvulas cerradas. Por eso no se modifica el volumen, ¿sale? Pero ¿qué es lo que sí se modifica? La presión. La presión, ¿sale? Entonces, si ahora el músculo se empieza a relajar, ¿qué va a generar? Menos fuerza. ¿Y qué le va a pasar a la presión? Va a bajar la presión. Entonces, la presión del ventrículo empieza a descender, ¿sale? ¿Por qué tiene que descender la presión del ventrículo? Para que volvamos a este punto. Para que ahora la presión del ventrículo sea tan baja que la de los atrios sea más alta y se vuelvan a abrir las válvulas mitral y tricúspide y se repita todo el ciclo,
¿Sale? ¿Sí quedó claro? Ya terminamos todas las fases del ciclo cardíaco. ¿Sale? ¿Alguna duda? Lo fue más retador así con las imágenes, los dibujitos, pero espero que les haya quedado claro. ¿Sale? Muy bien. Mañana que veamos la gráfica que les iba a mostrar, van a ver que la van a entender muy fácil porque prácticamente resume todo lo que acabamos de ver ahora. ¿Sale? Muy bien. Ahora, lo que vamos a mencionar a continuación es un volumen que nos falta. ¿Sale? Ya vimos el volumen telesistólico y el volumen telediastólico. Pero quiero que pongan atención en este detalle. Fíjense que cuando el ventrículo va a empezar la sístole, empieza con un volumen de 120 a 130 mililitros. ¿Sale? Cuando se contrae durante la sístole, expulsa un volumen de sangre. ¿Sale? 70. Y ese volumen de sangre que expulsa hace que este volumen se reduzca, el volumen telediastólico. Ahora fíjense bien, pasamos del volumen telediastólico al volumen telesistólico de 50 a 60 mililitros. ¿Se dan cuenta que nos falta volumen? ¿Sí? Es el de eyección, ¿no? Exactamente. El volumen que nos falta es el volumen de sangre que sale del corazón cuando los ventrículos se contraen. Pues hasta los A ese 70. volumen se le llama volumen sistólico, porque es el volumen que se expulsa durante la sístole. ¿Sale? Entonces, el volumen sistólico tiene un valor aproximado de 70 mililitros. Se los voy a poner aquí abajo. ¿Vale? ¿Ok? Entonces vamos a tomar solo un valor como referencia para que puedan notar. Me voy a quedar con los 120 mililitros. ¿Sale? Y acá me voy a quedar solamente con los 50. ¿Ok? ¿Cuánto es 120 menos 70? 50. 50. Entonces se dan cuenta que cuando el ventrículo se llena por completo acaba con 120. Pero cuando se contrae durante la sístole, saca 70. Y al terminar la sístole de los 120, como sacó 70, ahora termina con 50. ¿Sale? Entonces, ese volumen que se eyecta tiene su propio nombre y es el volumen de eyección o volumen sistólico. ¿Sale? Y para poder calcular el volumen sistólico, lo único que hay que hacer es lo siguiente. Al volumen telediastólico le voy a restar el volumen telesistólico. Y eso me va a dar como resultado el volumen sistólico. ¿Sale? Se los voy a poner aquí abajo. ¿De cuánto era el volumen telediastólico? De 120. 120 menos el volumen telesistólico, que es de 50, ¿a cuánto les da? A 70, ¿sale? Entonces de esa manera pueden calcular el volumen sistólico al telediastólico, perdón, restándole el telesistólico, ¿sale? Ahora bien, hay otra forma de expresar también al volumen sistólico y es con un porcentaje, ¿sí? A ese porcentaje le vamos a llamar fracción de eyección, ¿sí? Se los voy a poner de este lado. Y la fracción de eyección quiere decir el porcentaje del volumen telediastólico que se eyecta durante la sístole. ¿Sale? ¿Cómo vamos a obtenerlo? Fíjense bien, se los pongo acá arriba. Si 120 mililitros, que es el volumen telediastólico, es igual al 100%, ¿a cuánto será equivalente los 70 mililitros que se están eyectando durante la sístole? ¿Sí? ¿A cuánto sería aproximadamente? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería el porcentaje? Ni idea. 58.3. ¿Se acerca a cuánto? Al 60%. ¿Sale? En promedio podemos decir que la fracción de eyección normal debe ser del 55 al 60%. ¿Sale? Se los voy a poner acá también. Del 55 al 60%. Es decir, que con cada contracción del ventrículo, este está sacando del 55 al 60% del volumen telediastólico. ¿Sale? Sáquenle el 60% a 120 mililitros. ¿Cuánto es?
72. ¿De cuánto dijimos que era en promedio volumen sistólico? De 70, ¿sale? Entonces vean que es otra manera de poder explicar también este fenómeno. Yo les puedo decir, normalmente de los 120 mililitros, el corazón debe expulsar con cada latido el 60%, ¿sale? Ahí les estoy dando la fracción de eyección. Pero también les puedo decir, normalmente con cada latido el corazón expulsa 70 mililitros. Ahí les estoy dando ya el volumen sistólico, ¿sale? Muy bien, por hoy lo vamos a dejar aquí, ¿sale? Mañana en el salón, cuando tengamos las diapositivas, les muestro la gráfica y quiero que estudien un diagrama que se llama diagrama de Biggers, ¿sale? Está feo, ya lo vi. Se los voy a poner acá el nombre. ¿No quería algo más fácil? Ay, no.